Saludos nuevamente con ustedes en este tiempo con la palabra del Señor. Hoy viernes 24 de julio del año 2026. Como es usual en estos días de fin de semana, acudimos a la palabra del Señor para encontrar consuelo y buscar lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros, sus hijos, cómo Él nos puede dar fortaleza, nos puede dar ánimo y nos puede responder a muchas inquietudes que tal vez tengamos en nuestras vidas. Soy el pastor Daniel Guzmán de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, compartiendo este corto mensaje para con ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor, Jeremías capítulo 31, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Porque por tu gracia recibimos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Señor, yo te ruego que en este día, Señor, tu palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestra vida, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, y que produzca el fruto para el cual tú lo envíes. Oro a ti, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen, que no conocen que Jesucristo es el Salvador del mundo, que recibiéndolo como Señor y Salvador pasamos de muerte a vida y pasamos a ser hijos tuyos, Señor. Oro por si hay alguien, Señor, que no te conoce y que ve este mensaje, que pueda en esta ocasión recibir salvación, que pueda reconocerte a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo a quien has enviado. Oro también, Señor, por cada una de las personas que ve o escucha este mensaje, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía. Guíame, Señor, con el poder del Espíritu Santo, sabiduría, Señor, la salud y las condiciones necesarias, Señor, para compartir tu palabra que es bendita y es eficaz. En el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Quiero hoy compartir una meditación de la palabra del Señor con base en el capítulo 31 de Jeremías. Hago un recuento de lo que es el libro de Jeremías y de lo que trata este libro. Jeremías, un profeta hacia el pueblo de Israel, en el que por inspiración del Espíritu Santo y por guía del Señor, Jeremías habla al pueblo para que el pueblo reconozca que se ha apartado del pacto de Dios, de la palabra de Dios, para que el pueblo de Israel reconozca que al haberse apartado también se ha inclinado hacia dioses falsos, hacia la idolatría, y además de que el pecado abunda. Y Jeremías es enviado por el Señor para denunciar esta condición espiritual del pueblo. Así las cosas, esta condición espiritual del pueblo de Israel demanda la acción del Señor, pero antes de la acción del Señor, podríamos llamar el juicio de Dios, Jeremías es enviado para prevenir al pueblo y que el pueblo tenga oportunidad de arrepentimiento. Es así como, por ejemplo, y me devuelvo al capítulo 24 de Jeremías, donde el Señor le dice a los oyentes del mensaje de Jeremías que algunos van a ser deportados. Capítulo 24, versículo del 4 al 7. Ahí les dice que a aquellos que van a ser deportados, el Señor los va a llevar para bien, dice. Dice la palabra de Dios. Dice, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Y el versículo 6 dice,
porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Vean qué interesante cómo esto que podría tenerse como una desgracia, que era la deportación del pueblo hacia la tierra de Babilonia, el Señor lo está moviendo para bien de las personas que van a ser movilizadas. Mientras que, en contraste a esto, dice que los que se queden, dice en el versículo 9, Jeremías 24:9, y los daré por escarnio y por mal a todos los reyes, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor en este capítulo 24 de Jeremías? Y ya vamos a ir al capítulo 31. El Señor les está diciendo que aquellas personas que sean deportadas van a ser deportadas con un propósito de Dios que va a hacer que incline el corazón de ellos hacia el Señor. Mientras que aquellos que se queden en Jerusalén, donde está digamos, la seguridad, el confort, la estabilidad, esas personas, por el contrario, van a sufrir grandes pérdidas. También a los deportados les promete que van a regresar a la tierra de Israel. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque a veces nosotros, ustedes y yo, pasamos malos momentos, que pueden ser momentos de mucha duración en cuanto a tiempo, de mucho dolor en cuanto a gravedad, que uno dice, ¿por qué, Señor, me estás haciendo pasar por esta prueba? ¿O por qué permites que yo pase por esta prueba? Y muchas veces nos cuestionamos el por qué. Muchos conocemos lo que dice el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Lo leemos, lo leemos, lo sabemos de memoria, tal vez, quién sabe si lo podemos comprender en toda su cabalidad. En este caso, el pueblo de Israel, aquellos que desde un punto de vista humano estaban en calamidad, estaban en una situación de apremio al ser deportados, más bien era la voluntad de Dios para construirlos de nuevo, para construir y darles ese corazón que se volviera totalmente hacia el Señor y después hacerlos regresar. Como leímos ahí, era algo para bien. La Escritura lo dice 2 veces, para bien. Entonces, ese es el primer punto que yo quiero que tengamos presente, que la voluntad de Dios, como dice Romanos 12, 1 y 2, dice, es buena, es agradable y es perfecta. Tal vez no la comprendemos. Tal vez eso que estamos pasando no sea de nuestro agrado, seamos honestos. No es de nuestro agrado, no lo comprendemos. Preferiríamos estar en una situación de aguas calmas, en lo que a nosotros nos parece que es lo más conveniente para nosotros, pero sin embargo el Señor nos hace pasar, como dice David en el Salmo 23, por el valle de sombra de muerte. Y son las cosas paradójicas que tiene la vida en el Señor cuando Él empieza a reconstruir en nosotros ese estado espiritual con base en las pruebas. Primera de Corintios 10:13 nos dice que no hay pruebas que no sean humanas. No hay pruebas que no sean humanas, que nadie pueda resistir. Voy a leerlo para no decirlo de memoria y mucho menos parafrasearlo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces aquí vemos la palabra tentación en el original es prueba, una prueba. No hay ninguna prueba que usted y yo no podamos soportar porque el Señor, digámoslo así, las permite a la medida. Las pruebas que usted puede pasar o las que yo puedo pasar no son iguales. El Señor nos conoce y nos va a permitir que pasemos por pruebas como estos deportados de Babilonia, eh, según la medida de nuestras capacidades espirituales. Es así entonces que nosotros tenemos que comprender que cuando estamos en pruebas es Dios permitiendo, y repito, es Dios permitiendo que la situación ocurra, como dice aquí, para bien. Y no va a ser algo que no podamos soportar. Yo sé que es difícil. Usted me va a decir, pero mire, hermano, es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. No, yo sé que no. Tampoco usted está viviendo lo que yo estoy viviendo. Yo sé que no. Cada uno en la medida en que el Señor ha dispuesto, vamos a pasar por esas pruebas según lo que el propósito de Dios desea restaurar, reconstruir, fortalecer en nuestra vida espiritual. En Efesios capítulo 6 nos dice algo que es muy interesante, que a veces pasa desapercibido. Vamos a buscarlo. Dice lo siguiente. Vean lo que dice Efesios capítulo 6. Aquí está hablando de la lucha espiritual. Póngale nuestras pruebas. Dice lo siguiente. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, es de carácter espiritual, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y continúa, estar pues firmes. Y ahí nos describe metafóricamente esa armadura espiritual que nosotros debemos tener, que culmina con la oración. Porque nos dice finalmente orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, hermanos y amigos que nos están viendo, nosotros debemos tener claro que el Señor permite ciertas pruebas en nuestras vidas para bien, para reconstruir nuestro estado espiritual, y no es un propósito de destrucción, sino de edificación. Por eso dice aquí, y habiendo acabado todo, estar firmes. El propósito del Señor en esto es que nosotros nos mantengamos firmes en la fe y que nos mantengamos fieles al Señor y que, a ver cómo le digo, que seamos edificados, que seamos construidos, que seamos fortalecidos. Las pruebas de hoy, que podamos tener hoy, ustedes o yo, no son iguales en magnitud, en dimensión y en propósito a las que podamos tener dentro de 1 año, 2 años o 5 años, o las que tuvimos hace 1 año, 2 años o 5 años. Si usted presta atención retrospectivamente a su vida, usted va a dar cuenta que las pruebas que usted vivió hace, en mi caso, 10, 20 años atrás, tal vez usted sea mucho más joven que yo, eran diferentes y llevaban propósitos diferentes a las actuales. Pero sin duda el Señor nos permite pasar por estas pruebas, ¿verdad? Y tener esos, ¿cómo podemos decirle? Esos entrenamientos espirituales para poder crecer en la gracia del Señor. Para poder aprender a depender de Él también.
Yo creo que esto es muy importante. Según de Corintios capítulo 12, un pasaje muy famoso, muy conocido también, que el apóstol Pablo dice, concluye, que cuando es débil es fuerte, porque aprende a depender del Señor. Y el Señor lo que desea es precisamente, como leímos en Jeremías 24, reconstruir nuestro corazón, fortalecer nuestro corazón, enseñarnos a depender de Él en todo momento, en toda ocasión, particularmente pues en los momentos más oscuros de nuestra vida y de más incertidumbre en nuestra vida. Volvemos a Jeremías 31. En Jeremías 31 dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán por pueblo. Obviamente, para que los más puristas no me vayan a criticar, este es un mensaje para el pueblo de Israel. Pero de aquí podemos extraer algunas lecciones o aplicaciones para nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Y lo que me llama la atención aquí es el versículo 2. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Aquí se está refiriendo en contexto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iba por el desierto en busca de la tierra prometida, porque continúa, dice, cuando Israel iba en busca de reposo. Entonces, en esos momentos de desierto de nuestras vidas, de la suya, de la mía, ¿qué es lo que el Señor nos quiere dar o nos quiere mostrar? Su gracia. Es como en esos momentos de sequedad espiritual, en esos momentos de desazón espiritual, el Señor te toma, me toma y nos arropa y nos lleva en su gracia para que podamos atravesar ese desierto. De manera tal que no estemos solos. Vuelva al Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces nosotros tenemos que comprender que ahí en esas etapas tan oscuras, tan conflictivas, tan de dudas, que nos preguntamos por qué, en esas etapas Dios está con nosotros. Ahí es donde podemos encontrar la gracia de Dios. Ahí es donde podemos recibir a Dios en su gracia trabajando en nuestras vidas. No porque lo merezcamos, sino porque es gracia de Dios para guardarnos, para llevarnos adelante. Y en este pasaje, en este capítulo 31 de Jeremías, que a mí me encantó, porque es como una luz que explota en medio de la oscuridad de todo el relato de Jeremías, donde Jeremías está hablando de denunciando el pecado, está hablando de llamado al arrepentimiento, está llamando o denunciando el juicio de Dios sobre el pueblo, les está diciendo lo que van a vivir. En medio de todo esto hay como una luz, como una explosión de luz, que es este capítulo 31, y a mí me encantó por eso. Porque en medio de toda esa denuncia hay una esperanza. En medio de toda esa situación espiritual del pueblo de Israel, hay una esperanza. En medio de toda esa situación que usted y yo estamos viviendo, hay esperanza. Cada uno de nosotros tiene esperanza en Cristo. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho. Y lo digo con toda honestidad, no es que yo sea, qué bruto, qué bárbaro, ¿verdad? Qué gran fe tiene Daniel. No, no. Yo también tengo mis luchas y las reconozco hoy aquí delante de ustedes. Pero el Señor progresivamente nos va, a ustedes y a mí, nos va llevando de, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria, ¿verdad?
de manera tal que nosotros podamos seguir creciendo en la fe. Imagínese que la vida cristiana es como una escalera que usted está subiendo. Cada escalón es una prueba. Entre más alto, más grande el escalón tal vez, pero usted comprende cada vez más y mejor que Dios está con usted, que no lo va a dejar y no lo va a abandonar. Y esa es la enseñanza del capítulo 31, donde nos dice eso, que el pueblo en el desierto halló gracia. Vean qué bonito, el pueblo en el desierto halló gracia. Y por razones de tiempo y porque no es el propósito de este estudio, pero lean el capítulo 31, porque a partir del versículo 7 es toda una descripción del futuro glorioso de Israel. Los consolaré, les daré abundancia, mi pueblo será saciado de bien, dice el Señor. Todo eso, o sea, pasada esa prueba, en este caso, la deportación a Babilonia, Dios va a ser fiel a su pueblo, a su palabra, a sus promesas, los va a traer, va a reconstruir esa vida espiritual en ellos. Ese es el contexto. Pero también como aplicación, Dios puede reconstruir su vida espiritual, así como puede reconstruir la mía. En el versículo 16 de Jeremías 31 dice algo que también me llama la atención. Vean qué interesante. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir. Vean qué bonito. Esto es como, bueno, la Biblia le llama a esto un refrigerio. Reprime el llanto, las lágrimas, porque hay esperanza. ¿Usted ha llorado? Estoy seguro que sí. Yo he llorado, sí, también. Pero la palabra de Dios en este capítulo 31 de Jeremías nos dice: reprima el llanto, reprima las lágrimas, porque hay esperanza, hay un porvenir. Y yo quiero que usted se quede con esto. Hay un porvenir. En Cristo hay un porvenir. Si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted confía en la palabra de Dios, si usted confía en que Dios está con usted, aún aunque ande en valle de sombra de muerte, o como dice David, en el fondo del pozo de la desesperación, Dios está ahí. Y le dice: esperanza hay también para tu porvenir. Después, más adelantito, en el versículo 18, nos dice más o menos la respuesta del pueblo, que dice así: escuchen, escuchando he oído a Efraín. Efraín es una manera de hablar del pueblo de Israel, que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Usted siente que ha sido azotado, que ha sido castigado, que la prueba ha sido algo así, que usted siente algo así. Pero vea inmediatamente lo que dice la Escritura: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Aquí es donde debemos acudir al Señor. Conviérteme y seré convertido. Y me recuerda el pasaje del hijo pródigo. Ahí dice que en cierto momento el hijo que se fue de su casa y que despilfarró el dinero, dice la Escritura que volvió en sí. En cierto momento él como que se ubicó, tuvo claridad en su pensamiento y volvió en sí. Aquí la Escritura lo dice diferente: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. En el contexto, ¿qué podríamos decir?
Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Dependo de ti y seré convertido, seré prosperado en esto. Y nosotros debemos confiar en que el Señor está con nosotros. Debemos confiar en aquellas palabras que dicen que no te dejaré ni te abandonaré. De aquellas palabras que dicen en Jehová he confiado, no temeré, ¿qué me hará el hombre? Confiemos en la palabra del Señor. Y les invito a que estudien con cuidado, con calma, despacio, tómense su tiempo y estudien este capítulo 31. Más adelante dice lo siguiente: y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Dios tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí. Nos ayuda, nos construye, nos edifica. Y nosotros tenemos que tener eso presente. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Termina, bueno, casi al final, dice el Señor lo siguiente. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Confíe en el Señor que Él le ha perdonado todos sus pecados. En Juan capítulo 19, versículo 33, una de las últimas palabras del Señor fueron, consumado es, todo está pagado, todo está cubierto. El sacrificio de Cristo fue perfecto y completo, y además con alcance eterno. Por eso es que podemos confiar, lo que dice aquí, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Si usted ha depositado su fe en Jesucristo, si es un hijo de Dios, la Escritura dice que su pecado ha sido perdonado. La Escritura dice que el Señor estará todos los días con nosotros hasta el final del mundo. La Escritura dice que no nos dejará ni nos abandonará. La Escritura dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y esto, hermanos, me lleva a dos pasajes de la Biblia ya para terminar. El primero está en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Aquí tengo mi Biblia, por eso tal vez oye un poquito de ruido de hojas. Dice 1:16. Vean qué interesante cómo Pablo se veía a sí mismo. Versículo 15, primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no a los buenos, de los cuales yo soy el primero. Pablo admitía ser un pecador, el apóstol Pablo, el mero mero. Pero por esto, y presten atención a eso, subraye su Biblia, por esto fui recibido a misericordia. ¿Se acuerdan que en el pasaje de Jeremías hablaba de misericordia? Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Cuando nosotros experimentamos la prueba, cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios, tenemos que reconocer que es la misericordia, la clemencia de Dios trabajando en nuestras vidas, para que podamos dar testimonio de que el Señor nos perdonó, a usted y a mí, de que el Señor ya no se acuerda de sus pecados ni los míos,
Y eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, compartir con otros la esperanza que hay en Cristo. Lo que yo estoy haciendo hoy es eso, compartiendo con usted la esperanza que hay en Cristo. Que cualquier situación que para usted sea en este momento desafiante, desagradable, prueba, es la mano de Dios para ayudarle a construir ese futuro en Cristo, para ayudarnos a crecer en la fe, porque ningún ser humano es perfecto. Ningún ser humano está espiritualmente completo si no es en Cristo. Y el Señor usa estas pruebas para ayudarnos a crecer en Él. Y termino con una oración que está escrita aquí también en 1 Timoteo. Y yo creo que debería ser algo así como nuestra alabanza al Señor para que podamos darle gloria a Él. Vea lo que dice Pablo después de mencionar esto, de que para esto fue recibido misericordia. Versículo 17. Por tanto, 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La visión de Pablo de cómo el Señor tomó a un hombre pecador, le mostró su gracia, el desierto del pueblo de Israel, y le mostró y reveló a Jesucristo a él para ser constituido un predicador del Evangelio, siendo él como era pecador, no sé cómo expresarlo, una persona sin fe ni esperanza, aunque era religioso, lo lleva a explotar en esta alabanza, en esta tremenda alabanza que yo le invito a que usted lo diga ahí en voz alta, donde me está escuchando, que la repita conmigo, en medio de la crisis, en medio de la tribulación, en medio de las dudas, en medio de las situaciones que estamos viviendo, que podamos decir con fuerza, con voz fuerte, con convicción sobre todo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que la palabra de Dios sea una realidad en su vida. Que Dios los bendiga y que la gracia del Señor esté siempre con ustedes.